Bueno, ayer estaba leyendo unos tuits de Santiago Peña. Ustedes me preguntarán quién es Santiago Peña. ¿Quién es Santiago Un político paraguayo que tiene muchas chances de ser el próximo presidente de Paraguay. Y escribe en Villa 31: viví momentos inolvidables, visité el altar de la Virgen de Caacupé, un lugar emblemático para todos los paraguayos, gracias por el cariño con el que me recibieron, etcétera, etcétera, etcétera. En línea está justamente Santiago Peña, este candidato a la presidencia de la República de Paraguay por el movimiento Honor Colorado. Santiago, buen día, un gusto muy grande, ¿cómo le va? Muy buenos días, Eduardo. Un saludo para la gente que te acompaña en el estudio y, por supuesto, para la gran audiencia Radio Mitre. Para mí es un placer poder estar en contacto contigo. Santiago, ¿nos cuenta de usted? ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? Claro que sí. Soy paraguayo, hijo de madre argentina. Mi padre emigró muy joven a la Argentina, vino a estudiar, después volvió a Paraguay, nací ya allá. Tengo 43 años. Muy joven. Me formé como economista en materia de política pública. Tengo una maestría por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Trabajé cerca de una década en el Banco Central, en el área de investigación económica. Luego fui al Fondo Monetario Internacional, a Washington, donde trabajé en el departamento africano. Era responsable por países de África. Y hace unos 10 años más o menos volví al Paraguay como director del Banco Central. Fui el director más joven en la historia del país, a los 32 años. Estuve ahí casi 3 años. Y en el año 2015, el señor Horacio Cartes, que había asumido ya en el 2013, me ofrece para ser ministro de Hacienda, uno de los cargos más importantes en la estructura de gobierno, jefe del equipo económico y quien administra las empresas públicas del país. Entonces también me convierto con 36 años en el ministro más joven de la historia. De Economía, claro. Y desempeñé el cargo de Economía. Desempeñé el cargo hasta julio del 2017 y ahí emprendí una carrera electoral, la precandidatura a la presidencia de la República en el año 2017. Competí contra el actual presidente Mario Abdo Benítez. Comencé con una intención de voto del 8%. Y 5 meses después terminé con el 43% de los votos. Y cuando creía que bueno, mi paso por el proceso electoral se había dado de una manera fugaz, seguí trabajando, me metí de lleno a recorrer el país, a hablar de la importancia de la buena política pública, de involucrarse en materia electoral, que los verdaderos cambios solamente pueden ocurrir a través del mandato popular que da la gente, ¿verdad? Y bueno, 5 años después estoy de vuelta acá, liderando todas las encuestas, en un proceso que va a llevarme a mí el 18 de diciembre a enfrentarme con un candidato que representa al gobierno actual de Mario Abdo, pero que los números dan un amplio margen. ¿Y por qué quiere ser presidente, Santiago? Porque estoy convencido, Eduardo, que el Paraguay es un país que puede dar muchísimo más. Lo conozco, lo estudié, he tenido la posibilidad de demostrarme a mí mismo también que se puede realmente generar cambios. Cuando estuvimos en el gobierno, cuando me tocó ser ministro, Paraguay registró el mayor crecimiento económico entre todos los países de América Latina. Imprimimos una agenda económica con un alto contenido social, cuidando la estabilidad macroeconómica, una inflación baja y estable, un déficit fiscal, la deuda pública relativamente baja, ¿verdad?, comparado con lo que es el resto de los países. O sea, estoy convencido que el Paraguay tiene un potencial enorme y yo me siento identificado con una generación de hombres y mujeres que mira realmente el futuro con un optimismo y que desafía muchas veces las estructuras que se dicen no se puede, que el Paraguay estaba condenado a ser un país aislado, atrasado, y yo digo que no, yo digo que Paraguay puede ser no solamente el país más desarrollado de América Latina, sino uno de los países más desarrollados del mundo. Ahora, en relación a la República Argentina y en lo que tiene que ver con la economía, ustedes en el Paraguay están mucho mejor, muchísimo mejor que nosotros. Sí, en algunos ámbitos, Eduardo, claramente, y ayer hablando con compatriotas que están en la Villa 31, nos dicen, nosotros acá hemos emigrado al Paraguay porque no teníamos oportunidades de trabajo. Pero claro. Encontramos un acceso a una salud pública de mejor calidad. O sea, hay áreas Santiago, venían donde acá, se puede mejorar. Los paraguayos venían a trabajar acá para mandar dólares a sus parientes allá en Paraguay.
Así mismo, dejaron de enviar dólares, ¿verdad? Claro. Pero hoy encuentran trabajo, ¿verdad? Paraguay tiene el gran desafío, Eduardo, de generar empleo. Yo me puse como meta generar un 500.000 de empleo, 500.000 empleos en los próximos 5 años. ¿Públicos o privados? La generación de empleo. ¿Públicos o privados? No, privados. Ah, ok. Privados. Okay. Nosotros tenemos una de las bases del éxito económico de Paraguay ha sido una baja tributación, que podría ser un contrasentido, ¿verdad? Algunos dirían, no, pero con bajos impuestos no se puede desarrollar los servicios públicos que son necesarios. Claro. Yo creo que sí se puede. Hoy el gran desafío es generar empleo en el sector privado y mantener un sector público relativamente pequeño. Creo que al mismo tiempo se presenta como una carga liviana para que también el sector privado sea quien empuje el crecimiento económico y no el Estado. Sabemos que grandes burocracias públicas al final terminan asfixiando al privado para poder generar empleo. O sea, sus bases económicas son bajar impuestos, poco gasto público y poca inflación. Sí, más que bajar impuestos es mantener los impuestos bajos. Nosotros tenemos un régimen muy atractivo, ¿verdad? Que son básicamente tasas del 10%. Todas las tasas de impuestos son del 10%. Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer crecer la economía y eso va a hacer que también aumenten los ingresos y con eso se tiene que destinar mucho más a salud, educación. En el área de salud tenemos que hacer una serie de reformas similar a la que hizo Uruguay hace unos años. O sea, tenemos una hoja de ruta, un país que es bastante ordenado, ¿verdad? Pero obviamente hay que imprimirle una mayor dinámica y ahí es donde yo me siento con la motivación, con la experiencia, con, por supuesto, lo que te da los 43 años, ¿verdad? Que es ese ímpetu que querés llevar todo por delante y no aceptás cuando te dicen, no, esto no se puede hacer. Yo estoy convencido que sí se puede hacer. Santiago, a ver, usted es economista, ¿no? Usted supo ser ministro de Economía de Paraguay. ¿Cómo se puede hacer para controlar la inflación? En la República Argentina es incontrolable ya. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hicieron ustedes en Paraguay? Eduardo, esto es el legado y la conquista de una sociedad. El próximo año la moneda local, el guaraní, va a cumplir 80 años. Para que tengan una idea, en la Argentina durante los últimos 80 años se le ha quitado 16 ceros a la moneda. Claro. Entonces hay una larga tradición, ¿verdad? Y esto hay que darle algún mérito al presidente Stroessner. Durante 35 años dejó al mismo presidente del Banco Central y ese presidente del Banco Central jamás le prestó plata al gobierno. Si el gobierno necesitaba plata, decía vaya y pídale a los bancos. Claro. Exactamente. Entonces eso fue fundamental. Y quienes vinieron después, y a mí me tocó llegar al Banco Central a finales de los 90, se hizo un trabajo técnico muy importante de establecer un esquema de metas de inflación, ¿verdad? Y quienes estuvimos ahí, quienes nos tocó estar no solamente en el área técnica de investigación, sino también en el área, digamos, ejecutiva ya, defendimos a capa y espada la importancia de la independencia del Banco Central, de mucho afecto y relación con el gobierno central, pero defendiendo férreamente. Y los políticos de turno entendieron eso, ¿verdad? Pero fue un proceso de construcción donde la política tuvo un componente positivo, el Banco Central y quienes fueron formados ahí también su parte, pero también el sector privado. El sector privado fue un gran defensor de esa independencia del Banco Central. Entonces, al final, la estabilidad macroeconómica es la conquista de una sociedad. No es simplemente el mérito de una persona o de una administración. Tal cual. Santiago, le agradezco infinitamente. Ojalá esta no sea la última vez que charlemos. Es muy interesante. Un placer enorme, Eduardo. Y quizá, ¿cuándo son las elecciones en Paraguay? El 18 de diciembre las primarias y el 30 de abril las generales. Bueno, muy bien. Seguramente antes de eso hablaremos. Le agradezco infinitamente la confianza. Gracias. Un placer enorme, Eduardo. Santiago Peña, el candidato a la presidencia de la República.